El coaching es una disciplina que contribuye al desarrollo del potencial humano. Exploremos juntos su aporte a la sociedad, los desafíos del coaching en el mundo actual y cómo se complementa con otras profesiones. Yo soy Sandra Rosso y te doy la bienvenida a De Coach a Coach. Hola, quiero darte la bienvenida a De Coach a Coach. En este episodio vamos a hablar de un tema súper interesante que es el coaching político y para ello vamos a tener de invitado a Juan Vera. Adicionalmente, en nuestra sección del coaching en las organizaciones vamos a tener de invitada a Mireya Abreu, una líder de una organización de República Dominicana. Así que, bienvenidos. Juan Vera es Master Coach ontológico con 28 años de experiencia. Posee estudios en filosofía, informática de la gestión, dirección de empresas y practitioner en programación neurolingüística. Fue cofundador y presidente del ESTEN, Escuela de Negocios Españolas, y dirigió un grupo empresarial vinculado a la educación y las nuevas tecnologías. Actualmente es consultor y conferencista internacional, además es socio de la empresa Gestation Consultores. Dirige el programa de coaching a la política y el poder de Newfield Network y es profesor del Magíster de Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ha realizado más de 15.000 horas de coaching individual a directivos y políticos de Latinoamérica y España, entre ellos a algunos ministros, subsecretarios, alcaldes y gobernadores. Juan es autor del libro Articuladores de lo Posible, el arte del coaching en el poder y la política, y del ebook El diálogo como quinta fuente del poder. Y quiero hoy dar la bienvenida a un coach que yo personalmente admiro profundamente, Juan Vera. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Sandra. Qué Gracias lindo por esta tener. invitación. Gracias a ti, Juan. Y quiero decirles por qué admiro profundamente a Juan. Lo admiro porque él es una persona que se conecta muchísimo con el bien común de la sociedad. Cuando tú escuchas el discurso de Juan, siempre está buscando pretender servir a la sociedad o contribuir, poner como ese granito de arena. Y más aún cuando lo conectamos desde el coaching. Y donde también quiero compartirles que es uno de los coaches más importantes y representativos en el mundo del coaching político. Así que quiero iniciar, Juan, con la primera pregunta y es, ¿qué es el coaching político? Bueno, a mí me gusta hacer una distinción clara al principio, que es, no es lo mismo coaching político que coaching a políticos. ¿Cómo es eso? Y bueno, igual que no sería lo mismo hablar de coaching a la salud o coaching médico que hablar de coaching a médicos. Ahí todo el mundo se daría cuenta, claro, a un médico le puedo hacer un coaching de muchas cosas de su vida, ¿no? Con el político es igual. Una cosa es que yo hable con un político y hagamos un coaching porque tiene un problema pues, económico, con sus hijos, que tiene un problema laboral. Y otra cosa es que yo hable de los temas políticos. O sea, cuando solamente hablo de coaching político, cuando los quiebres que estamos tratando son de naturaleza relacionada con la política o el ejercicio del poder. Y eso, como puedes imaginarte, requiere distinciones en ese ámbito. Gracias, Juan, por esto que nos planteas. Y cuando te escuchaba, se me viene algo a la cabeza. Y es que cuando hablamos de política hay muchos paradigmas en torno al tema, ¿cierto? Y uno de ellos es asociar precisamente a un político con un corrupto, ¿cierto? Pero la verdad es que yo considero personalmente que esto tiene una doble mirada. Una, la del político como persona que ejerce una influencia en el modo de cómo es una sociedad regida. Pero otra, la del pueblo, porque el pueblo es quien elige al político. Desde ese contexto, Juan, y bajo tu experiencia, ¿cuáles crees que son esos grandes desafíos ontológicos que tiene el líder político de hoy, por un lado,
¿Y cuáles son los desafíos de los ciudadanos por otro lado? Lo primero me encanta que traigas, el mundo de los gobernados, ¿no? Porque cuando nosotros nos planteamos la crisis entre gobernantes y gobernados, casi toda la fuerza crítica la ponemos con respecto a los gobernantes, aquellos que ostentan el poder. Pero al menos en las democracias en donde hay elecciones libres, porque hay muchas pseudodemocracias, los gobernantes son elegidos y por lo tanto hay una responsabilidad ciudadana en la elección. Uno puede hablar de candidez, de ingenuidad, pero cuando se repite y se repite y se repite, nos vamos dando cuenta de que hay una falta de responsabilidad ciudadana, entendiendo que no somos, o sea, hay como una especie de relación paternal, ¿no? De que yo nombro a mi padre y mi padre va a decidir lo que hago. Eso es muy responsable en la sociedad hoy y por lo tanto yo creo que hay una responsabilidad compartida entre ciudadanos y gobernantes. No quiero caer en el tópico de que cada país tiene el gobernante que merece, porque no creo que haya muchos casos que dicen merece este presidente, este país, por no citar a nadie concreto, pero de alguna manera son la consecuencia de una interacción que hay entre actores diversos y que hace que en un momento determinado pueda ser elegido, que es distinto a cuando se produce un asalto al poder por la fuerza, se produce una situación que es la consecuencia a veces de muchas dejaciones por ambas partes. Entonces, yo no creo que el problema actual de la democracia sea exclusivamente de malos gobiernos, sino de una debilidad en esa interacción. Ahora, tú me hablabas un poco de cuáles pueden ser estos desafíos ontológicos, ¿no? Ya de momento es una bonita pregunta, ¿no? No te la hacen comúnmente, ¿no? Esa pregunta. Y yo diría, bueno, estamos un poco en el marco de la FICOP y por tanto parece que es lógico tocar ese tema. Yo digo, hay un desafío profundo. Lo estamos viviendo en este momento en Chile con todo su proceso de la Convención Constituyente, ¿no? Y es el de la escucha real. Es decir, hoy hablar de represento a, ¿en qué medida yo represento a una ciudadanía del tipo que sea si no tengo una escucha cercana y real? Porque eso supone como pensar que estamos todavía con modelos similares a los que había en el siglo XX o los que había en el siglo XIX, y el ciudadano de hoy y las generaciones de hoy son muy distintas. Entonces yo digo, no es fácil que nosotros podamos tener un ejercicio auténtico sin una escucha sensible y real de lo que pasa en aquellos que quiero representar, porque para mí hay un tema en la representación hoy que está en crisis. Creo que tendría que haber un desafío en cuanto al cumplimiento de las promesas, porque las campañas se basan muchas veces en promesas y el incumplimiento de las mismas afecta fundamentalmente a la confianza, y en este momento parte de lo que vivimos tiene que ver con una desconfianza absoluta en las instituciones, que hace que se produzca un desarraigo de lo político. Pero también, más que nunca hoy, en el compromiso con declaraciones que no tiendan a la exclusión, porque estamos produciendo declaraciones permanentemente en las que el sesgo es excluir a los que no piensan como nosotros. Por tanto, se llega a esta palabra que se ha puesto de moda, que es la polarización, ¿no? Vivimos en un mundo polarizado, que es lo más contrario a lo que la política busca, que es llegar a acuerdos entre posiciones que no tienen por qué ser iguales. Por lo tanto, hay
una legitimación de lo distinto en la esencia democrática, distinta a la que puede ocurrir en los fundamentalismos. Entonces, si hay un reconocimiento a lo distinto, las declaraciones excluyentes atacan la naturaleza misma de la política. Y podríamos decir, en la misma línea, que en el fondo que se hagan ofertas pensando en una ciudadanía madura, no infantil. Es decir, y digo esto porque hoy en día la complejidad del mundo, o sea, yo tengo una cierta compasión hacia los políticos porque a veces hablamos de figuras históricas muy importantes y yo lo único que digo es que examinemos el contexto en el que pasó aquello y pasa esto. La complejidad del contexto actual hace la gobernabilidad realmente muy, muy difícil, extremadamente difícil. Pero sí acuso, o por lo menos planteo este desafío a los políticos de hacer ofertas así como fáciles, como si fueran fáciles de hacer, cuando la complejidad es tremendamente ardua, ¿no? Por ahí iría mi respuesta, ¿no?, a lo que me estás planteando. Súper valioso esto que planteas, Juan, precisamente distinciones ontológicas tan valiosas como la escucha, como precisamente esa capacidad de ofertar, de pedir, lo que hablabas también como de cómo podemos realmente integrarnos y hablar precisamente de una inclusión, pero que sea verdadera y no que sea, digamos, como un sofisma de distracción. Y eso lo conecto también, ¿sabes con qué? Con una vez un premio Nobel de Economía dijo una frase que a mí me encanta, y es que la economía está ligada día a día al quehacer y al pensar político. Y fue muy lindo cuando estábamos iniciando nuestra conversación que tú me decías que posiblemente no iba a haber como tanto público para escuchar sobre este tema del coaching político, pero es que la vida de un país depende de esas decisiones políticas y todo es transversal, ¿cierto? Sí. En ese Fíjate que, sentido, sí. sí, iba a decirte, fíjate que hay una pregunta que en el programa este de coaching para transformar el poder y la política, el primer día yo les digo, reúnanse en grupos y contesten qué necesitamos para vivir nosotros, los que estamos acá, no unos ciudadanos hipotéticos, para vivir con dignidad. Y traen listas, y cuando traen la lista cada uno, que muchas veces al principio han dicho que a ellos esto de la política les atrae, pero les cuesta porque lo ven como un lugar que además es un poquito lejano, distante, y cuando traen la segunda respuesta habla de cosas que son el objeto de la política. Seguridad ciudadana, vivienda digna, derecho a la educación, salud, que empiezas a hablar de cosas y entonces dices, bueno, entonces ustedes qué creen que es la política, porque la política toca nuestra vida diaria, está presente en nuestro caminar por las calles, en nuestra entrada a un edificio, es decir, tiene una invisibilidad omnímoda, está en todas partes, pero quizá de pronto no la vemos. Y eso me parece que es muy significativo, siguiendo lo que tú dices, ¿no? Sí, efectivamente, no lo vemos. Y precisamente con esto que me planteabas de tu programa, que de hecho el nombre me parece hermosísimo, poderoso además, ¿de qué manera sientes tú que el coaching puede aportar significativamente a la vida de un político, así mismo digamos como de un gabinete, un ministerio, ¿cierto? Porque así como trabajamos coaching ejecutivo y coaching de equipos, es lo mismo, digamos, al interior de un gobierno. Bueno, lo primero que me viene a la mente es esto de que en la medida en que creemos un espacio seguro, un espacio en el que la persona sea capaz de salir de esa especie de burbuja en la que, como decías antes, un poco se crea, ¿no? Uno se mete en una burbuja que en el momento en que ha llegado al poder. Y eso primero lleva a distanciarte de la calle, de lo que pasa. También lleva a que se produzca una cierta adoración a tu alrededor, un ciclo de adoradores que te lleva
quizás a desarrollar un mayor ego, una mayor incapacidad de ver otras cosas. Entonces, cuando se crea ese espacio seguro en el que la persona puede aparecer, esa capacidad que creo que también se aprende en el coaching a desarrollar, como esta es una conversación que no solamente es lo importante de nuestras preguntas o la inteligencia que puede haber detrás de las distinciones, sino ese espacio. Eso a mí me costó mucho aceptarlo al principio, porque era más, mi sesgo era más intelectual y yo pensaba más en la pregunta, en su rigor, y no despreciaba, nunca he despreciado muchas cosas, pero sí ponía en segundo término este tema, ¿no? Pero también en la medida en que interpele la coherencia o la incoherencia de ese otro. Y eso requiere que efectivamente yo me pueda mover con un espacio de cierta horizontalidad, que esté claro de que desde el principio del proceso, de que no soy un subordinado, no tengo la relación cliente-proveedor, yo tengo ahí una discusión sobre esto de los clientes y los proveedores, sino que hay un acompañamiento. Y desde ese acompañamiento, esa interpelación sobre hasta qué punto es coherente con lo que él piensa, no con lo que pienso yo, o hasta qué punto yo le puedo mostrar incoherencia, ¿no? Me ha sido quizá lo más relevante en algunos momentos, puede ser serles útil cuando el coaching les pone en contacto con el impacto de sus acciones o con el impacto de sus omisiones, que también es importante. ¿Qué pasa si tú no haces esto? Si por este temor, si por este riesgo no haces ciertas cosas. Esa posibilidad de ver, cuando nosotros vemos el impacto de nuestra existencia, o en este caso incluso ellos quieren el poder, pero ¿cuál es el impacto de ese poder? Eso creo que es muy relevante, ¿no? Y por lo tanto, también esa conciencia del poder que tienen en ese instante, en ese ahora, en el hecho de, a mí a veces me ha sido muy útil proyectar a las personas en el tiempo. Piensa que han pasado 10 años. Ya no eres el ministro de Educación. ¿De qué te arrepentirías? ¿Qué cosa que no hiciste te das cuenta de que tuviste la posición de hacerlo y no lo hiciste, ¿no? Entonces, barajar esos conceptos que pueden parecer abstractos, del espacio, del tiempo, de la coherencia con sus propios valores, su propio ideario, con la incoherencia que pueda tener, llevarles a esta mirada de que realmente vean el impacto que logran o no logran según lo que hacen. Yo creo que eso es un valor que va mucho más allá de cuando tú les ayudas simplemente al diseño de una conversación, que también ocurre, ¿no? De que tengo que hablar con este área de tal, cómo podría plantear la educación, y tú le vais haciendo preguntas para que haga su propio diseño. Creo que estas cosas que pueden parecer más macro terminan siendo aquellas que más valoran, ¿no? Por ahí. Muy, muy bello esto que estás planteando, Juan. Supremamente valioso. Y quiero preguntarte, en uno de tus libros hablas del diálogo como quinta fuente de poder. ¿Podrías ampliarnos un poco ese concepto? Sobre todo porque es la quinta, ¿no? Eso me preguntó una vez una persona, me dice que había leído y tal, y decía, claro, había leído algunos artículos, porque ese es un compendio de artículos. Dice, ¿por qué la quinta fuente, no? Digo, bueno, porque primero cuando hablamos del poder, en ese sentido más simple que plantea, por ejemplo, Moisés Naim, de que hablamos de poder cuando
ocurren cosas que sin mi presencia no ocurrirían. Es decir, porque tú estás ahí, ocurren cosas. ¿Qué pasaría? Estas entrevistas se estarían haciendo si tú no estuvieras ahí, para hablar, por ejemplo, del poder de Sandra, ¿no? ¿Qué cosas ocurren en el mundo porque tú estás? No porque seas más o menos inteligente, porque tengas más o menos recursos, sino porque hay una voluntad decidida a algo. Entonces, cuando miramos el poder, vemos que para lograr eso, para lograr que ocurran cosas, que se movilicen cosas, que para mí es una forma sencilla de no entrar en complejidades a la hora de hablar del poder, hay 4 tipos de fuerzas que de alguna forma ortodoxamente se reconocen. El poder de la fuerza. Cuando tú dices, claro, yo tengo la fuerza y a veces la fuerza se lleva hasta lo más brutal, ¿no? Que tengo los ejércitos, lo que hace China con respecto a Taiwán es mostrar, miren, sigan ustedes haciendo esto, que miren ustedes mi capacidad de fuego. Lo que hace Rusia con Ucrania es utilizar el poder de la fuerza, ¿no? Es quizá la más primitiva, es el rasgo más animal del ser humano, ¿no? Pero después está el poder del código. El poder del código es el que se ejerce a través de las leyes, o se ejerce a través del código moral. Una religión nos impone un código y sin fuerza coercitiva externa, pues yo resulta que pues no hago esto porque es pecado, ¿no? O no puedo hacer esto porque me pueden apresar. Hay un poder que tiene los códigos que funcionan en una sociedad. Y hay una tercera fuerza más sofisticada, que es la del mensaje. Es que hasta qué punto podemos tener un mensaje lo suficientemente seductor como para que se haga cargo de muchos de tus intereses. Y entonces, en ese momento, yo tengo poder contigo. Y hay otra cuarta, que es la de la recompensa. Yo a través de la recompensa puedo tener poder. Todas ellas tienen su parte negativa y su parte oscurísima, ¿no? La de la fuerza es obvia a primera vista, pero también la tiene la coerción que tú haces a partir de un código moral que te quita libertad. Te quita libertad de acción y te puede llevar incluso a situaciones que hoy en el mundo nos parecen increíbles. Hoy ¿cómo el cristianismo organizó las cruzadas? Bueno, porque su código moral se lo permitió. El mensaje te puede llevar a la manipulación, la recompensa te puede llevar a la corrupción, porque en un momento determinado que te compro y compro todas tus ideas en el paquete. Entonces, de alguna forma, lo que yo digo hoy en este mundo polarizado es el encuentro, la capacidad de diálogo, la que puede tener un poder transformador. Y es desde ese punto de vista, digo, el diálogo no es cualquier conversación. El diálogo no es el debate. No es la esencia del diálogo, no es el que yo te convenza, que ya tiene una palabra venza ahí. No es que yo te convenza, sino que yo te comprenda. Es poder acercarnos en esa comprensión. En ese sentido, el diálogo hoy es... Ayer me llegaba justamente un mensaje por el chat de Facebook de Alfredo Zamudio, que es un personaje que me ha interesado mucho últimamente, que dirigía la Fundación Nansen, que es del gobierno de Noruega y ha llevado conversaciones para la paz en muchas partes del mundo. Colombia ha sido una de ellas, México, en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, ahora él que es de origen chileno, está metido en todo el problema que hay acá en la Araucanía. Y me mandaba una frase que era muy, muy bella, ¿no? Decía, cuando escuchar certezas es lo único que importa, que es lo que nos pasa hoy, yo quiero certezas que sean para mí, ¿no? Eso que a mí me parece que es lo cierto porque lo pienso. Decía, cuando eso es lo único, invitar al diálogo es un acto disruptivo casi revolucionario. Y yo lo veo un poco así. Yo lo veo la idea de que hoy en día hablar del diálogo casi parece que es como rendirte. Es porque no voy a dar el puñetazo en la mesa y a mostrar mi fuerza. Y sin embargo, el diálogo puede abrir estas fronteras que nos estamos poniendo en el mundo polarizado, ¿no?
el diálogo tiene el poder del encuentro a pesar del disenso. Entonces, ese es el sentido que le doy para decirlo. Creo que es una quinta fuerza, un quinto fuente de poder en el momento actual, si es que lo utilizamos. Efectivamente, muy interesante tu planteamiento, Juan. De hecho, Orson Welles tiene una frase muy interesante donde dice que los hombres son siempre más interesantes que las ideas. Y en ese sentido, muchas veces cuando se sigue a esas ideas que son ideales, sueños, esperanzas de un pueblo, de una ciudadanía en torno a lo que busca su gobierno, persigues al hombre, ¿cierto? Porque cree que va a plasmar esas ideas para que se hagan realidad. Y como hablábamos muchas veces en estos paradigmas que se tiene frente a las figuras políticas, muchas veces no se ve al ser humano que hay detrás. Y creo que nosotros como coaches, en ese recorrido de conversaciones que tenemos con nuestros clientes, en este caso cuando son políticos, podemos ver a esa persona no famosa, todos ven al famoso, al ministro, al presidente, al vicepresidente, al que tenga el cargo respectivo. De hecho, muchas veces le preguntan a uno, ve, ¿cómo es tal persona? ¿Cierto? Me imagino que te habrá pasado. Y aquí quisiera preguntarte, ¿qué es lo que tú ves en esos seres humanos que son común y corrientes como nosotros, que tienen sueños e ideales y qué los motiva a estar ahí? Bueno, cuando a veces lo ves desde el principio, a veces tienes que, es como algunas cebollas, hay que quitarle muchas capas para llegar al cogollo, ¿no? Eso pasa, pero la respuesta está en tu pregunta. Veo al ser humano. O sea, hay momentos, para mí uno de los momentos más hermosos del trabajo que he realizado es cuando a alguien con el que incluso yo tenía una distancia que puede tener que ver con que yo soy coach, pero soy un ciudadano con ideas políticas, ¿no? Y tomé la decisión de trabajar con todos, no con los que tenían mis ideas políticas, pero ahí hay un desafío importante que trabajarlo. Entonces, en ese ver al ser humano, que significa ver el bien en el otro, ver lo bueno del otro. Me viene en este momento a la mente, hay un judío del siglo XV, Moisés Cordovero, que habló por primera vez del escuchar sensible. Y él decía, cualquier idiota puede escuchar el mal en el otro. El verdadero escuchar sensible es escuchar el bien que hay en el otro. Una vez, en una reunión de grupo, y estoy en algunos grupos de reflexión acá en una fundación que se llama Desafío precisamente, y tuvimos como invitado a un juez, al juez Cerda, que tuvo que interrogar a Augusto Pinochet cuando, sabes que lo que pasó cuando estaba en Londres y un juez español consigue que lo apresen y todavía él estaba como a cargo de las Fuerzas Armadas de este país porque se empezó la democracia y él siguió como jefe de las Fuerzas Armadas un tiempo y llega a Chile de vuelta por extradición. El gobierno tuvo que hacer un esfuerzo para conciliar valores ahí y tratar de traerlo. Y este hombre, que era claramente de su oposición, nos contaba lo difícil que fue ir a hacerle el interrogatorio, porque él estaba lleno de juicios adversos en el principio, juicios que compartíamos casi todos los que estábamos en esa reunión. Y decía que bueno, hizo todo el esfuerzo casi, no sé si haría como nosotros a veces de voy a hacer un ejercicio de respiración para entrar a hablar, pero dice que más allá de que efectivamente tenía ya un expediente lleno de pruebas, pero que no puedo dejar de ver a un hombre que de vez en cuando me pareció simpático, que, que fue dulce en algún momento y que casi sentía esta como alguien
hasta dulce en algún momento, como te digo. Entonces, un gesto humano a veces, cuando tú llegas a tener la posibilidad de ver a alguien en esa intimidad, un gesto humano puede darle la vuelta a muchos de tus juicios. O puedes llegar a ver la humanidad. Cuando tú ves la humanidad en el otro, se produce una conexión importante. Por ejemplo, para mí ha sido muy hermoso cuando tú en una conversación llevas a la persona al origen de por qué estás aquí, por qué entró en la política. Y te das cuenta que en esos momentos muchas veces se ponen los ojos brillantes, porque esa persona que a lo mejor ya se ha olvidado, ya se ha separado de muchas cosas por las cuales entró en la política, las reconoce. Cuando tú ves a ese brillo en los ojos, te compensa tremendamente. Cuando descubres, en ese contacto descubres la soledad. Esto que tanto se ha hablado de la soledad del poder. Como detrás de todo ese aparataje, de todo ese aparente glamour, hay muchas veces una profunda soledad. Cuando empiezan a hablarte de eso que se han tenido que encontrar, que era estar conectado con la posibilidad ilusionante de un cambio, de una transformación, pero tener que estar lidiando con las restricciones permanentes del contexto. Y la cantidad de veces que tienes la toalla en la mano para tirarla, la cantidad de veces que te das cuenta de que tienes una cierta responsabilidad, ¿no? He visto el cansancio. Muchas veces el cansancio, yo recuerdo con un subsecretario de Educación, del que mañana voy a almorzar con él precisamente, es un hombre que ya, te estoy hablando de algo que ocurrió en el año 2001, o sea, hace 21 años, ¿no? Y tuvimos algunos coaching al final del día en el propio ministerio. Y él estaba realmente cansado, se sentaba en un sofá, estaba cansado y decía, ¿qué hago con todo esto que está pasando con el gremio de maestros, de profesores? Y yo me fijaba y decía, pero vamos a hablar un poco de tu cansancio antes, ¿no? He visto la ceguera. Cuando vemos la ceguera que también tenemos todos nosotros muchas veces, ¿no? Lo fácil que es dejar de ver cosas si tú no vas al terreno. Y me di cuenta de algo que yo no había valorado suficientemente, de que en el momento en que tú dejas de ir al terreno, empiezas a separarte de aquello que te movió a estar donde estás. O sea, uno se mete en estas torres de marfil, como siguiendo la metáfora clásica, y efectivamente te vas, ¿no? Y, o sea, te resumiría, Sandra, diciendo que lo que te pasa cuando tú entras en ese espacio, y por eso vuelvo al concepto, y creas ese espacio en el que el otro puede aparecer, que según Maturana es la mejor definición del amor. Amor es dejar aparecer. Cuando tú logras que el otro aparezca, encuentras su vulnerabilidad. Y la tuya empieza a latirte en el corazón. Eso pasa. Qué hermoso es lo que tú dices, exactamente. De hecho, cuando te iba escuchando, me acordé de una obra de Pablo Picasso, que personalmente me encanta, que se llama El Minotauro acariciando a una mujer dormida. No sé si has llegado a ver esa obra. Sí, sí. Y es bellísima porque es precisamente, se le ve la dulzura, o sea, a ese hombre, mitad animal, mitad hombre, donde vemos siempre normalmente en el otro, y cuando hablamos de las figuras políticas, vemos ese mal, vemos cómo criticarlo, vemos a esa persona siempre parados desde la exigencia, y qué bello sería ver el bien en él, el por qué está ahí. Como dices tú, tanto esfuerzo, tanto cansancio, son seres humanos comunes y corrientes, que tienen un ideal que buscan seguir y perseguir, y desde ese espacio contribuir. Entonces yo creo que es bellísimo cuando te escucho y me acordé de esa obra de Picasso. Y hablando de la belleza del ser, aquí quisiera entrar un poquito es contigo. Y dentro de eso quisiera preguntarte qué aporte ha generado a tu vida, qué ha significado en tu vida el coaching desde los diferentes ámbitos.
el coaching desde la instancia política, desde la ontología, desde diferentes dimensiones en que lo practicas? Bueno, empezaré por lo más general, ¿no? Algo que yo muchas veces, y yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Muchas veces he tenido algunas sesiones de las que he dicho, en realidad, no me deberías pagar nada por esto. O sea, digo, porque era tan fácil ver las preguntas que debías hacerle al otro y que no te haces a ti mismo. O sea, ha habido veces que yo me he visto con una claridad diciéndole, pero te das cuenta que, ¿por qué? ¿Qué te impide hacer esto? ¿Por qué tal? Y al terminar, como iba tomando nota de todo para después esta bitácora que le envío, en el momento, casi siempre en el momento, pero a veces incluso en algunos casos cuando estaba preparándolo, eso decir, esta conversación no sé si le sirve más a él o a mí. Entonces, hay un valor general cuando te metes en estas conversaciones profundamente, que no es simplemente 4 preguntitas que ya te conoces y que sabes que al otro le va a ayudar, etc. Cuando me meto en este ámbito del poder y la política, pero sobre todo en el mundo de la política, en general tengo la sensación del valor del aporte indirecto, que siempre, que también para mí fue una sorpresa. Yo llegué al coaching cuando dirigí una escuela de negocios en Madrid y fue una propuesta que me hizo la Embajada de Chile cuando yo estaba allá para que conociera un tema que nos iba a ser interesante para los MBA que hacíamos y por tanto yo vivía en una mirada de que lo importante era lo directo, la acción directa, ¿no? Y ese valor indirecto de que estás aportando a causas. Estás con una persona concreta que tiene nombre y apellidos, pero de alguna forma estás aportando a causas a la vez que ves que alguien despliega sus alas, ¿no? Entonces ahí es algo realmente fascinante desde mi punto de vista, ¿no? Es ponerte en contacto con algo que también me pareció interesante y es las raíces de la conducta humana, no solamente la importancia de esas conductas, de esa acción, ¿no? Todo esto también ha tenido que ver con qué sitios he trabajado, ¿no? Yo he trabajado en muchos sectores, pero mi favorito y el que más veces he estado ha sido en la educación, precisamente. He estado en la salud, he estado en la energía, en el mundo de los ministerios y los organismos que tienen que ver con la energía, eso casi un poco casualmente, ¿no? No creo que lo eligiera en algún momento, ¿no? Pero hoy valoro fundamentalmente el aporte que se puede hacer cuando tú trabajas con los territorios. Cuando te das cuenta que en este mundo donde lo macro, el Estado, está pasando una crisis muy profunda, hay cambios que se pueden hacer más en lo local. Y entonces ahí el sentir que se está produciendo alguna posibilidad de desarrollo en esos ámbitos me hace pensar que puede tener impacto en la vida cotidiana de personas con nombre y apellido, de personas que van por la calle, no solamente a la macroeconomía, no solamente al medio ambiente como conceptos abstractos, ¿no? O sea, hay algo que me ha pasado, por eso verás que estoy hablando de las causas, pero también cuando en este momento de la posibilidad de cosas que lleguen al ciudadano común. Eso yo creo que es un privilegio. O sea, en el año 2010 me operaron del corazón. Súbitamente yo estaba presumiendo de tener una salud de hierro y entonces, bueno, fue una cosa estupenda, a pesar de que era una operación complicada. Y mis hijos, que vinieron de España, le decían al médico, por favor, doctor, convenza a este hombre que deje de trabajar o que trabaje mucho menos, porque es que mi padre es trabajólico y no para y entonces en vez de disfrutar la vida, ahora que podría disfrutarla, está... Y el médico, que había hablado mucho conmigo,
le dijo, el problema es que tu padre no trabaja, tiene una causa. Y yo le aplaudí y dije, mis hijos se quedaron frustrados, dijo, ha convencido al médico, este tipo es terrible, ha convencido al médico, lo tiene a su favor. Ellos pensaban, y yo aplaudiendo que dije, bueno, me ha comprendido, o sea, es que yo hace varios años que yo dejé de trabajar. Entonces, eso no quiere decir que no esté muchísimas horas al día dedicados a hacer lo que hago. Me ha dado mucho el coaching, me ha dado una causa. Qué hermoso, Juan, así es. Qué bello esto que planteas. Y precisamente tú hablas mucho de la posibilidad. Tienes un libro llamado Articuladores de lo Posible. ¿De qué manera sientes y consideras que debemos de ser nosotros como seres humanos articuladores de lo posible? Bueno, yo creo que tú y yo, Sandra, somos de los que creemos que en el poder de las conversaciones, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasa en el mundo es el resultado de las conversaciones que tenemos y también, desde luego, de las conversaciones que nos faltan, de las que no tenemos, ¿no? Yo sé que el coaching más tradicional toma la línea del uno a uno, que en el uno a uno, pues yo sé que esto que hemos hablado antes, esas personas que despliegan sus alas pueden haber hecho cosas estupendas, extraordinarias. No sé si con el tiempo, cuando te vas haciendo más mayor, o con la escucha que yo tengo en este momento de la situación mundial, tengo como más urgencia, como más prisa, ¿no? Y entonces, yo creo que digo, parte de lo que pasa es por las conversaciones que no tenemos, o por el tipo digamos que si estamos en una mesa, por los contertulios que están en la mesa, quizá no están todos los que deberían estar. Y por tanto empecé a pensar en lo que podríamos llamar las conversaciones improbables, es decir, aquellas en las que sentamos a los que no se sentarían juntos. Entonces, yo creo, y eso hay que articularlo, eso no ocurre solo. Y de alguna forma, siguiendo tu pregunta, yo digo, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, yo digo, sí, creo que hay una herramienta que recogemos desde el coaching, desde el manejo de conversaciones. Cuando nos damos, por ejemplo, cuenta de conversaciones para posibles conversaciones. Quizá una de las más olvidadas, que están, porque estamos mucho en la coordinación de acciones, en coordinaciones para posibles acciones, pero estas que son generar el espacio de interlegitimación que permita que algo que no podría ser de otra forma suceda, y es que estos actores se sienten a conversar. Entonces, crear las conversaciones, perdón, crear el espacio, ¿no? Porque las conversaciones las van a crear los que están, ¿no? Pero crear el espacio para que esas conversaciones ocurran, articularlas, volver a esta idea inicial de que ese espacio sea seguro, se ofrezca la confianza. Es posible que eso solo sea la consecuencia de que se conozca la vida de los otros. Con Alfredo Zamudio hemos hablado varias veces de que cuando él estaba en diálogos para la paz, que de alguna forma son articulaciones muy difíciles, solo se lograba avanzar cuando yo entendía la vida del otro. Me he dado cuenta de que era tan distinta a la mía que a lo mejor también yo en su situación hubiera sido violento. A lo mejor si yo no hubiera podido dar de comer a mis hijos hubiera robado. Y que cuando se producía el aparecer de la vida, y dice, pero eso no ocurre, no se sientan de pronto. Entonces, tomé y escribí el libro, como al que señalabas, porque empecé a aproximarme a metodologías de articulación, a formas de articular, algo que acompañara a lo que ya había aprendido en este proceso de coach, especialmente en todos los años de práctica, ¿no? Así que
yo creo que efectivamente los coaches tenemos alguna ventaja. Si estuviéramos en una carrera de Fórmula 1, nosotros podíamos, con lo que sabemos, podíamos estar en la pole position frente a otros que lo hacen, lo pueden hacer muy bien y que quizás en algún momento determinado no tienen todas las distinciones para hacerlo. Y por eso me produce una cierta sensación no sé si entre sorpresa y decepción, que no sean tantos los coaches que toman la decisión de entrar en este camino de ser también articuladores de lo posible. Excelente, Juan. Y para finalizar, quisiera preguntarte, en estos momentos de tu vida, ¿qué posibilidad quisieras tú articular? Mira, ahora que hablamos del futuro que emerge, que con este lenguaje de Otto Scharmer y de otros autores, ¿no? Ahora que cuando uno va avanzando en la vida, el futuro es un poco más pequeño, ¿no? Pero te das cuenta que los más jóvenes tienen todavía mucho futuro. Entonces a mí me gustaría, si tuviera que articular, tú dices, me imagino como creando un gran encuentro de jóvenes de todo el mundo. O sea, la ilusión de ponerte simplemente de sentarme con altos cargos de otros países es muy bonito y tiene mucho glamour, ¿no? Pero así como una ilusión mía podría tener que ver con esta idea de cómo sentar a las nuevas generaciones, que son los que van a construir el futuro, que el futuro es de ellos, a conocerse, a encontrarse, a hablar sobre la cultura del encuentro. Bueno, eso me haría ser infinitamente feliz, porque creo que ayudaría a generar las semillas de la despolarización. El encuentro es todo lo contrario. Entonces, por ahí, si tú tuvieras una varita mágica, ¿no? Y entonces me dijeras, mira, yo soy el hada de la lámpara en vez del el genio, ¿no? Entonces, el hada de la lámpara, yo te diría, concédeme eso. Hermosísimo, espectacular. Aquí te paso la varita. Y que así sea, que ese sueño se te cumpla, Juan. Qué hermoso tenerte en The Coach a Coach. Te lo agradezco profundamente. Gracias Una a ti conversación bellísima y muy linda. Sí, no, yo te agradezco muchísimo porque no hay nada más hermoso que te llamen para hablar de lo que a ti te gusta, ¿no? Porque a veces te dicen, oye, te quiero hacer una entrevista y te preguntan cosas que te ponen en riesgo y además que no te gustan tanto, ¿no? O sea, entonces, hablar de lo que me gusta, pues es, además del honor de estar trabajando para este programa, es un placer. Gracias a ti, Juan. Maravilloso. Muchas gracias. Continuamos con nuestra sección El impacto del coaching ontológico en las organizaciones. Y ahora en esta sección donde hablamos del coaching y el impacto que genera en las organizaciones, tengo a una maravillosa invitada, a Mireya Abreu. Mireya, bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Gracias por la invitación. De verdad que es un placer para mí poder compartir contigo en estos minutos. Para mí también, Mireya. Y quiero compartirles que Mireya es directora de recursos humanos del grupo Risec Cacao, una compañía dominicana que tiene uno de los mejores cacaos del mundo. Son uno de los principales exportadores de cacao para diferentes países del mundo. Mira, ya quisiera preguntarte, porque aquí en este programa, como ya sabes, lo que buscamos es que los líderes que se han formado como coaches o han recibido coaching nos compartan su experiencia. Tú te formaste como coach ontológica y yo quisiera preguntarte de qué manera el coaching ontológico impactó tu vida. Bueno, Sandra, realmente para mí el coaching ontológico impactó mi vida de una manera espectacular, por así decírtelo, pues ha sido un antes y un después.
porque regularmente uno en la vida crece, ¿verdad? Con muchas creencias limitantes, o sea, con muchos juicios que vienen, por supuesto, de la misma crianza que a uno le dan. Y luego, después que tú comienzas a ver, a conocerte a través del coaching, a escucharte, a escuchar tu propio yo, a percibirte como una persona emocional, porque todos somos emocionales, aunque lo han enseñado a uno que no, que somos muy lingüísticos y que somos muy solamente mentales, pero realmente somos emocionales. Entonces, para mí, el impacto fue tanto a nivel personal como a nivel de trabajo, porque anteriormente yo accionaba de una manera totalmente diferente a lo que yo puedo accionar hoy. Entendía que uno tenía que hacer siempre, tenía que hacer cosas, y no entendía que para tú poder ser o tener, podría hacer y tener, tenía que ser un ser humano. O sea, ser tú, explorarte tú, conocerte tú, porque si tú no te conoces, si tú no te escuchas, si tú no te construyes como ser humano, no puedes realmente poder ayudar o no puede tratar de inspirar a otros. Para mí el coaching a nivel personal me permitió expandirme como ser humano, explorar nuevas cosas, me permitió tomar acción sobre decisiones personales que yo venía posponiendo, porque quizás la falta de confianza en mí misma como ser humano no me permitía que yo viera otras oportunidades, que explorara más el mundo, que explorara más sobre mi mundo interno. Y me di cuenta que yo tenía el poder, que yo podía hacer, no solamente eso, podía hacer más. Yo dije, si yo he podido transformar mi vida desde el coaching hacia mí, pues yo puedo hacerlo de una manera todavía mucho mayor con la gente que trabaja conmigo, con mi equipo de trabajo. Entonces, por eso te decía que a nivel profesional también ha creado un impacto muy positivo, porque creo que hemos logrado las cosas que yo desde hacía muchísimos años quería lograr dentro del trabajo. Mire, ¿ya ahí me escuchas? Sí, te oigo. Ah, ya. ¿Ahí terminaste o lo más que se me congeló en ese instante? Así fue que se te congeló. Exacto. Entonces, si Ajá. quieres, termina la idea, que ahí nos hacen corte y termina la idea. Ok, perfecto. Yo te decía que si tú puedes tener ese cambio a nivel interno como un ser humano y tú poderlo transmitir a los demás, a las personas que tú tienes alrededor, sobre todo, ya sea tu familia, ya sea a tu equipo de trabajo, y tú inspirarlo para que puedan obtener las cosas que ellos quieren o que ellos desean en la vida. O sea, el trabajo que tú haces como coaching creo que es meritorio y sobre todo que te llena de una satisfacción tan grande y te llena de realmente de felicidad, que al final de la vida, como yo siempre te comento, lo único que uno necesita en la vida es vivir, ser y ser feliz para uno ser feliz. Qué bonito eso que planteas, Mireya, efectivamente. Y me conecto muchísimo con esto que tú decías, que a veces comenzamos a vivir una vida del hacer, el hacer, el hacer. Creemos que valemos porque hacemos, no porque somos. Y cuando como que nos redescubrimos, nos reencontramos con nosotros mismos, es algo maravilloso. Y aquí quisiera preguntarte, cuando tú recibías sesiones de coaching, porque muchas veces la gente cuando no ha recibido coaching no sabe si sirve o no sirve, ¿para qué te era útil o qué te permitía como aprendizaje a ti, tanto profesional como personal, el recibir sesiones de coaching? Realmente las secciones de coaching, para mí, yo creo que han sido o que fueron eh, como el eslabón principal para yo poder lograr las cosas que hoy yo he podido lograr. Porque si tú, dentro de lo que tú haces, tú puedes recibir, claro, tú puedes recibir todo el seguimiento, todas las sesiones que tú quieras, pero si tú a eso no le pones nombre, si tú no te comprometes, si tú no accionas para tú hacer eso, o sea,
no ha valido la pena, pero para mí, realmente yo creo que ese fue el eslabón principal para yo lograr las cosas que yo pude lograr en todos esos procesos. Absolutamente cierto, porque muchas veces pensamos cosas pero no las llevamos a la acción y esa es una de las claves del coaching. Sí, Mireya, por último, quisiera preguntarte, ¿de qué manera sientes que has puesto el aprendizaje como coach ontológica al servicio de tus colaboradores y en la organización? mira, esa es una de las cosas que a mí me dan una mayor satisfacción y me llenan de mucha felicidad, porque realmente yo siempre he tenido un equipo de trabajo valiosísimo, un equipo de trabajo espectacular, que siempre me ha acompañado, que siempre ha apoyado y que nos hemos apoyado en el ir y venir, ¿no? En doble vía. Sin embargo, a partir de que yo comencé, de que yo me hice coach, y que yo comencé a trasladar mis conocimientos hacia mi equipo de trabajo, eso me permitió a mí de que empoderar a esa gente un poco más, o sea, empoderarlos de lo que, y que creyeran realmente en ello, porque muchas veces toda esa gente que yo tenía alrededor, yo sé que tenían sus ideas y todo eso, pero no lo hacían de una manera creativa, eh, sentía que su potencial no estaba maximizado, sentía que muchas veces que algunos de ellos necesitaban descubrir qué era lo que ellos querían, cómo ellos podían maximizar realmente su potencial. Y comenzamos a trabajar, así como las tareas que nos ponían dentro del curso de coaching, y comenzamos a trabajar cada uno de los módulos que yo había aprendido, como es las creencias, o sea, cuántas creencias limitantes tenemos nosotros como ser humano y que no nos permiten a nosotros alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar o queremos lograr. Trabajamos los juicios. ¿Cuántos juicios nosotros tenemos muchas veces y no logramos cosas porque tenemos unos juicios ya preconcebidos sobre cosas que realmente no están o no son? Pero por esas distorsiones que tenemos muchas veces, pues no lo logramos. Sin embargo, algo de lo que yo creo que aprendí muchísimo y que yo creo que cada ser humano debería de tomar en cuenta es la escucha. Señores, muchas veces nosotros solamente oímos, pero no escuchamos y no nos conectamos con esa emoción, con lo que está sintiendo la otra persona a la que estamos oyendo, ¿no? Si tú no te conectas, si tú no te conectas emocionalmente y lo que estás solamente oyendo, o sea, tú oyes, o sea, no, en las clases nos decía nuestra profesora, ¿verdad? Que escuchar era percibir, o sea, percibir y oír. O sea, si tú oyes y percibes, entonces ahí sí está escuchando porque te está conectando con tu interlocutor. Entonces, eso yo hice, comencé a escuchar a cada uno de mis colaboradores sobre sus necesidades, o sea, qué era lo que querían, no que me dijeran que le aumenten el salario, porque todo el mundo quiere que le aumenten el salario, por supuesto, sino sencillamente, ¿qué tú quieres? ¿Qué te hace sentir mejor? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son los reconocimientos que te hacen sentir a ti, o sea, importante? Y comenzamos a trabajar y ver eso. Y yo comencé realmente a escuchar a cada uno de mis colaboradores. Y eso hizo que realmente de una manera, un acompañamiento más reflexivo, más creativo por parte de nosotros como empresa, porque ya ahí me volví para la empresa, permitió que mi equipo de trabajo y eso influyera en ellos y en todos y cada uno de los que trabajamos acá, para que vivan inspirados, se inspiraron y tú lo ves a ellos bien motivados para lograr las cosas para lograr las cosas que quieren. Porque muchas veces en las empresas, Sandra, vemos solamente las estrategias, los objetivos, las metas que hay que cumplir y nos olvidamos realmente de toda esa gente que día a día están y que van y se sientan en su puesto de trabajo a cumplir eso. Y solamente muchas veces van y cumplen, pero la motivación la dejan guardada y no hay amor en el trabajo. Y si las cosas que tú haces, el trabajo no lo hace con amor, realmente, por más meta, por más estrategia que se cumpla, la meta principal no se consigue, que es la de satisfacer no solamente la empresa, los accionistas y los colaboradores. Ahí no se logra.
Concuerdo plenamente con eso que tú estás planteando, efectivamente. Y ahí es donde como líderes tenemos grandes desafíos, y más aún cuando tenemos estas herramientas para ponerlas al servicio de los demás. Mi Sí, querida así. Mireya, muchísimas gracias por estar presente en nuestro programa y los invitamos para el próximo episodio. Que estén muy bien. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación. Un abrazo. A ti. Bye.